Una película maravillosa. Yo creo que El alma del maíz, para mí como fotógrafo, fue, no sé si lo mejor, pero una de las mejores cosas que yo he hecho fotográficamente hablando. Me honró porque pues era muy grato poder liderar o poder dirigir un proyecto de esta naturaleza y de esta envergadura. Subraya la importancia de la cultura del maíz en América Latina. Es una historia absolutamente nuestra. Está en cada uno de nosotros, en nuestro ADN. Es importantísimo tener esos puntos de referencias para tener una identidad y saber quiénes somos y de dónde venimos. Me siento absolutamente orgulloso de formar parte ahora del archivo fílmico de mi país. Me trae excelentes recuerdos. Sí, la memoria y el pasado sirven para construir futuro. El alma del maíz muestra la reivindicación de la cultura y las tradiciones de los indígenas de la Nueva Granada a finales del siglo XVIII. Relata la rebelión de las chicheras en Boyacá contra la llegada del anís y la elaboración legal del aguardiente, una empresa que desestimaba la producción y consumo de la chicha, bebida tradicional de los indígenas, criollos y uno que otro español en épocas del virreinato. Se presentó, fue un conflicto de varias causas económicas, culturales y religiosas, en el que se vio involucrada la fabricación de este elixir ancestral que los españoles calificaban o denominaban como el vino de la tierra. Y esta otra para Miño Galindo y la Sierra. Yo creo que el corregidor tenía un puesto importante y de mando, digamos, no porque lo hubiera logrado como otros puestos que se logran, digamos, en el campo de batalla, que se consiguen, que se conquistan. Este fue comprado. Entonces, desde luego, cuando hay algo comprado, la autoridad se menoscaba, no hay tanta autoridad. Y la gente lo sabe, dice, este tipo no logró eso, no lo conquistó, solamente lo compró. Entonces eso lo medianiza. Imagínense lo que eso podría significar hoy en día, que una persona pudiera acceder a un cargo después de pagar una cuantiosa suma. Pues ¿a qué llega ese cargo? A recuperar el dinero que pagó para alcanzarlo. Eso ocurría ya y era legal. Ello impuso una dinámica de fiscalización en el sentido impositivo hacia la población. Porque por supuesto a un regidor de estos que había pagado un dinero considerable para alcanzar su cargo le interesaba recuperar su inversión. ¿Y cómo lo hacía? A través de los impuestos. ¿Qué le interesaba al regidor? Impulsar el consumo y la producción de aquello que le producía dinero, que le producía rentas, que era el aguardiente. El tema de la chicha es una cosa muy cultural, muy propia, que de alguna manera tiene una profundidad y una propiedad muy grande en la historia de Colombia. Fue una enorme posibilidad el que se reivindicaran las chicheras. Realmente allí hay una reivindicación de un tema muy cultural. ¿Dónde la India que atienda? Era la historia de una mujer en rebelión. Era una mujer fuerte, una mujer que sabía cuántas eran 5 y que las iba a poner por delante. La historia siempre me gustó, porque siempre pues estaba a gusto con que fuera la reivindicación de un momento histórico en nuestro país. Uno no tiene muchos puntos de referencia, digamos, para empezar a recrear ese mundo de la chicha. Hice una investigación bien interesante sobre Ramón Torres Méndez, que es un acuarelista y un pintor que trabaja básicamente los usos y costumbres de la época. En sus pinturas logré encontrar una parte donde se veía los mercados, también ciertos personajes cotidianos de los viajes que se hacían en las mulas y toda esta cosa. Yo creo que estas narrativas son maneras muy atractivas de llevar un momento y un contexto histórico a un público masivo. Es más divertido hablar de la historia de una señora y de las chicherías y del conflicto que hay alrededor de la cultura campesina y de la cultura española, del virreinato, que hablar de los personajes históricos que gestaron el movimiento
comunero y que va a desembocar en la independencia. Entonces yo veo en esta película, igual que en las otras dos, una genialidad de la narración, de la forma de contar y de transmitir un momento y un proceso histórico. La disculpa para eliminar la chicha fue atribuyéndole la responsabilidad de los desórdenes sociales, económicos y morales que afectaban a la región por su indiscriminado consumo. De José Miguel Castañeda, corregidor del partido de Tenza y de Guateque, a la Real Audiencia, acerca de los graves daños que se están experimentando por el exceso con que se dan los indios a la bebida de la chicha, y pide su remedio. Por supuesto que la chicha, como cualquier otra bebida con contenido alcohólico, pues emborracha. Y no solo emborracha, sino que produce adicción. Al enfrentarse la fabricación y el consumo de chicha que no pagaba impuestos, que no significaba ningún ingreso para las rentas reales, con la fabricación, el consumo y la venta, esta sí, entre comillas, legal, autorizada y que pagaba impuestos, como era la bebida del aguardiente, que había sido introducida por los españoles, pues por supuesto que generaba algún tipo de problema. Y si a esto le asociamos el componente religioso de unos indígenas que habían sido adoctrinados, agredidos en su esquema cultural, que se les había impuesto no solo una lengua, no solo una religión, sino una cultura, con todo lo que ello implica, que no era la ancestral de ellos, implicó algún tipo de conflicto con las tropas reales. Sí, fue la manifestación, digamos, del desprecio, pero el desprecio estaba ahí siempre. Pues en eso se basa el dominio, ¿no? El dominio se basa en el desprecio, en decir que alguien no vale nada, que una persona no tiene valor, y por eso merece ser dominada, digamos. Porque es que los españoles arrasaban con todo, ellos no venían sino a arrasar con todo, y una manera de un tributo era imponer el aguardiente y acabar con la chicha, porque la chicha pues es el maíz, lo vemos desde México hasta el sur, México, Colombia, todo esto, Centroamérica y Latinoamérica. Entonces lo que eran de los ancestros, de los indígenas ancestrales, era la chicha. La chicha, este licor precioso y peculiar de nuestra América, es bebida ritual de los indígenas, alimento del cuerpo y el alma de los pobres, y comerás de las mujeres industriosas, cuya ocupación la retrae de otras adquisiciones torpes y punibles, cuales son la concupiscencia o la rebelión. Realmente nosotros somos una cultura del maíz, y eso claramente se ve en este producto audiovisual del alma del maíz. Nosotros somos una cultura del maíz que se refleja a través de nuestras costumbres, de nuestra gastronomía y en este caso particular de una bebida espirituosa como lo fue la chicha y como lo sigue siendo, porque todavía hay tradición del consumo de chicha, sobre todo en el interior del país. En la película efectivamente hay un pretexto, y el pretexto es el desplazamiento de la chicha por el aguardiente. Las chicherías en general empiezan a ser desplazadas. Eso simplemente es el pretexto de una historia que se ha venido repitiendo durante años, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, y es el desplazamiento humano. Entonces el arraigo, las raíces se van perdiendo. El alma del maíz es el segundo telefilm de la trilogía de Amores y Delitos restaurado por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y Señal Memoria. Una producción realizada por Audiovisuales, idea original del Nobel Gabriel García Márquez, escrita por Humberto Dorado y dirigida por Patricia Restrepo. Como directora me sirvió muchísimo porque pues en ese momento era para mí muy importante poderme parar enfrente de una cámara y poderle decir a la gente cómo es la puesta en escena y cómo es que yo quiero que los actores se muevan y qué va a pasar con la cámara. Para mí era definitivo, mi sensibilidad como mujer de cine estaba dispuestísima para eso, era como el momento. Y poder recrear una época y poder tener pues
todos estos elementos de los que he hablado y todo este equipo maravilloso con el que conté, pues fue absolutamente gratificante. Lo primero de lo que me acuerdo es haber leído el guión y haberme divertido mucho con el guión, ¿no? Por la escritura misma de él. O sea, Humberto Dorado es un tipo que maneja un lenguaje muy humorístico y muy coloquial, pero además tiene mucha profundidad, ¿no? Tiene una muy buena combinación. Y leer el guión fue muy bueno, ¿no? De ahí en adelante a hacer la película, pues hay unos pasos gigantescos. Y de lo que me acuerdo es de las circunstancias geográficas y de ambientación, porque primero la ambientación de la película fue muy bien realizada, entonces uno se sentía realmente en la época y con las dificultades de la época, con los olores de la época, con esa atmósfera, ¿no es cierto?, que es tan importante en el cine tener, crear y recrear. Nosotros teníamos la asesoría del grupo de investigadores, de historiadores que pues había consolidado García Márquez, y efectivamente las discusiones fueron un poco más alrededor de la puesta en escena, no tanto alrededor del tema de contenidos. Los guionistas con los historiadores trabajaron toda la temática y realmente me parece que lo que buscábamos ante todo era que hubiera una narrativa que permitiera contar el hecho de una manera interesante y que también señalara los valores importantísimos que tenía esa cultura en ese momento. Esto es tomado de hechos reales. Entonces se sacó estas historias del Archivo Nacional y evidentemente se dio la licencia creativa que se le da siempre, que se toma uno como director, como libretista, como creador. Estudiamos pintores, vimos Rembrandt, vimos Caravaggio, vimos una cantidad de cosas y llegamos a unos acuerdos sobre la paleta de colores, sobre cómo se iba a manejar el color, sobre que queríamos que la película tuviera un tono pictórico muy marcado y creo que eso se logró. La ruta para hacer el telefilm se inició con la investigación sobre los cientos de relatos de la época colonial que reposan en el Archivo General de la Nación, en una propuesta audiovisual que sacó a la luz un segmento de historia de nuestros antepasados y sus alcances para hacer valer sus derechos. El telefilm fue emitido a mediados de los años 90 en la televisión nacional. ¡Habéis olvidado Dios nuestro Señor un día de guarda! He de advertiros que ya le enviaba al señor corregidor de Tenza, don José Miguel Castañeda, un informe de este repugnante panorama vuestro. La historia es una, supuestamente, pero no es una. Es como se escribe y como se lea después. Yo me acuerdo que la carta del corregidor tenía esa referencia, ¿no? Pues se vuelven locos, son revolucionarios, revoltosos, indominables, no van a misa, no están haciendo todo mal. O sea, una borrachera con chicha es diabólica, mientras una borrachera con aguardiente es buena. ¿Por qué? Porque los intereses están en medio. Llegan los españoles con su aguardiente y hay que imponer el aguardiente. La actividad alrededor de la chicha es como una metáfora. Es como una metáfora que habla de las reivindicaciones populares. Por eso este personaje, pues el esposo de la señora que fabrica la chicha, pues él es un seguidor y apoya completamente al movimiento comunero, que es nuestro antecedente más antiguo de movimiento independentista. La primera virtud de mi capitán Josef Antonio Galán era la velocidad. De Confines volamos a Mogotes y de Mogotes a Charalá. Cambiando de caballo y galopando a la velocidad de los relojes. En ese momento, él, Josef Antonio Galán, formó parte de ese ejército de campesinos que andaban con palos peleando contra los españoles. Y eso le transformó su cabecita. Fue un momento histórico entre la revolución comunera y la independencia de Colombia, que fue exactamente en toda la mitad, cuando las chicheras son desterradas de sus tierras por fabricar la chicha, que era el alimento y el sustento de sus campesinos y que había sido sustento durante toda su vida. Entonces era como, en un momento dado se convierte en un proceso político, simplemente tratar de mantener sus tradiciones y sus convicciones. La película fue rodada en Villa de Leyva, Chiquiza y otros sectores de Boyacá en 1994. Sus casas fueron pintadas de colores para hacer más real esta historia, que también fue adornada con elementos de la imaginación, sin perder los aspectos reales de la época colonial,
pocos años antes de la conformación de la República de Colombia. Villa de Leyva, que pues efectivamente era un lugar muy importante en la época, una despensa del virreinato, había muchos molinos y había una comunidad de españoles y de criollos viviendo en esa región. Vamos a pintar a Villa de Leyva con los colores que son, o sea, que son, eso uno puede sacar los colores minerales, entonces un beige con un óxido y todas esas cosas, pues hay que hacerlas, Alberto. Y me dijo, pero ¿cómo vamos a hacer esto, Rosa? Entonces le dije, no, tranquilo, yo preparo los colores. Y eso era los colores de la época, en la época había colores. Entonces era sacar los permisos para poder pintar a Chiquis de un color, bueno, entonces decir, yo no puedo poner un Eternit, como lo tiene esto, sino tengo que poner los techos de paja. Entonces había unos ladrillos nuevos, entonces le dije, no, eso no puede estar ahí, eso hay que quitar. Entonces yo le dije a uno de los muchachos que trabajaba conmigo, le dije, mira, Cacalo, coge un cincel y un martillo y arranca el primer. Y él se quedó quieto y me dice, pero ¿cómo vamos a destruir eso? Le dije, no, mira, esto todo lo podemos volver a arreglar, o sea, no es una cosa que es un capricho mío, pero yo no puedo, si esta locación nos funciona, perfecto, pero no puedo tener esos ladrillos. Entonces fue ahí donde yo mandé quitar los ladrillos. Y a mí me tenían pánico, obviamente. El plano exterior de Villa de Leyva en colores es la parte exterior de la casa que habíamos alquilado para hacer la chichería. Entonces teníamos esa enorme casa, enorme, que nos daba la posibilidad de tener en un lado las locaciones que tienen que ver con el corregidor Castañeda, la llegada, ese plano exterior que es cuando pasan unos burros y el corregidor sale, y todo esto que está a colores, eran allí mismo, ¿no? Si te ponen a hacer una producción de época, yo creo que lo pensaría uno más de una vez, porque cómo recrear o cómo empezar a buscar locaciones que tengan o que conserven un poco esos requisitos, esas características propias de 1700. Fue un trabajo maravilloso el que hizo Rosario, porque Chiquis se queda 1 hora de Villa de Leyva y entonces se tuvo que cubrir postes, se tumbaron, se trasladó un postre, tuvo que cubrirse todo con arena. La dirección de arte tiene 2 cosas muy importantes. Uno es la parte de vestuario y la parte de maquillaje para armar los personajes. Y por otro lado, las locaciones, la arquitectura y la ambientación. Entonces empecé a coger personaje por personaje, a armar la familia y en ese momento dijimos, bueno, desde 1600 el vestuario y hasta ahora usted encuentra a veces en los mercados la gente con los pañolones, las ruanas, todo eso, porque eso ha sido de siglo en siglo. ¿Por qué tienen que tener la ropa esos tonos que tú vas a ver en la película? Porque ellos las pocas veces que lavaban su ropa la lavan en el río y el río tiene barro y el río tiene, entonces nunca va a haber un blanco y por eso también se trabajó una cosa que fue bien logrado en esto y es como un tono monocromático en los indígenas, en toda esa parte de las chicheras. En esa época televisión no se hacía en cine, entonces esto fue un esfuerzo financiero muy grande de audiovisuales, pero el esfuerzo no daba, digamos, para que el fotógrafo viajara a Nueva York a hacer la corrección de colores. Uno más o menos decía cómo quería la cosa, pero eso era confiando un poco a la buena de Dios. Uno mandaba un papelito, porque casi que ni hablar por teléfono, uno mandaba como un papelito, yo quiero que esto sea así. El material llegaba y luego de la edición, la colorización que se decía aquí era nula, digamos, uno podía subirle un poquito el contraste o cambiarle un poquito, pero no había una colorización real. La anécdota, una que es muy divertida, que tiene que ver con el asistente de dirección, como salimos tan temprano, como a las 4 de la mañana de Villa de Leyva y teníamos que llegar a Chiquisa, que una carretera un poco complicada, con precipicios, súper angosta, teníamos como 200 extras, 300 extras, y con grúa y todo eso, y me llaman aparte y me dicen, Teresa, tenemos un problema gravísimo. Y yo, ¿qué pasó? Se nos quedó la película.
una hora para bajar y otra hora para subir y todo el mundo. Entonces tocó en bola, eso casi nadie se enteró de que había pasado eso. Por un lado, no solamente se recreó un tiempo históricamente, sino que nos tocó vivirlo. O sea, las condiciones de rodaje eran exactamente en las mismas condiciones en las que hace 200 años o 100 años fueron construidas esas casas. Yo tengo muy vividos recuerdos de casi que cada escena, y cuando estás parado ahí y empiezan a contar, rueda cámara, y empieza a sonar empieza a sonar la maquinita, empieza un nerviecito y una cosa ahí que es absolutamente... está en otra dimensión, no es estar parado en un escenario actuando cuando te dicen, cuando abren el telón, no, es eso, ese momento, porque eso va a quedar para toda la vida. Ese planito, esa fotografía que está haciendo el camarógrafo, todo eso va a quedar. Bueno, Amores y Delitos es una trilogía muy importante en la década de los 90, representa bastante bien el trabajo que hacía Audiovisuales como programadora del Estado y tiene un interés muy importante porque es una idea original de García Márquez, de sus investigaciones en los archivos de Indias, y tomamos la decisión de priorizar la restauración y digitalización de esta cinta porque además retrata muy bien una época muy importante para la historia colombiana como lo es la colonia. La película se rueda en Colombia, se hace aquí, pero hay que llevarla a los Estados Unidos para revelarla a un laboratorio allá, por las condiciones, me imagino, por la calidad que implicaba. Y en ese tránsito, muchas películas nuestras se quedaron en los laboratorios americanos, perdidas, guardadas en anaqueles, sin que haya mayor pistas de dónde están. ¿Qué ocurría? Que una vez pasaba de ser película, cine, a ser video, aquí lo que importaba pues era el video porque era de donde íbamos a emitir y se traía el cassette y se emitía. Pero tú para restaurar no puedes restaurar desde el video porque no va a ser de buena calidad. Para que la restauración tenga este efecto que acabamos de ver, hay que ir a la película original y restaurar directamente desde la película. En el año 2012, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano hace la repatriación desde Estados Unidos de 72 rollos de cine en los que se encontraban los negativos de la película El alma del maíz. Los rollos habían sido abandonados en un laboratorio de postproducción en la ciudad de Nueva York. Entonces ya se trae, pero eso se dice fácil, se trae, pero eso es un montón de latas. ¿Y cómo se sabe en qué orden vienen y cómo se arma? Entonces viene todo un proceso especializado que se encarga la Fundación Patrimonio Fílmico, que es el alistamiento del material fílmico. Hay que verificar manualmente, artesanalmente, que esté bien, hay que limpiarla, hay que quitarle los hongos que tenga, hay que reparar, a veces se dañan los rieles, digamos, donde va encarrado, y eso es una labor de una paciencia. Ese es un primer elemento, luego viene un trabajo técnico que tiene que ver con la captura del material. Es importante mencionar que la captura no se hace hoy en Colombia, no hay un escáner que haga ni captura en 2K ni en 4K, nosotros ya estamos, en la mayoría de los casos estamos trabajando en 2K y 4K. Se trae ya el material capturado en digital para hacer un trabajo de postproducción que tiene que ver con el sonido, que tiene que ver con el color, que tiene que ver con la fotografía, que tiene que ver con el software de restauración en el caso de que haya scratch en la película, que tiene que ver con un trabajo ya enfocado, y creo que esto es muy importante decirlo, a que la película no pierda su sentido y su valor estético original. En la restauración de la película El alma del maíz falta digamos una escena, secuencia, no me acuerdo de cuántos minutos. Tiene que ver con un momento cumbre de la historia. No se pudo poner porque simplemente el negativo se desapareció y esa parte no se pudo restaurar. Falta esa escena del abogado Guarín en el momento en que se encuentra con las chicheras que vienen de Somondoco y van hacia Guateque. Esa se perdió y no sabemos cómo. Tengo aquí la orden de la Real Audiencia firmada por el señor Virrey Mendinueta, destituyendo al sátrapa de José Miguel Castañeda.
igual modo, la Real Audiencia ha informado acerca de la reprobable conducta del padre Cuervo al señor arzobispo, quien de seguro enrumbará a su pastor por el camino de la concordia. Amén. Un trabajo de señal memoria de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano que ha permitido que miles de fragmentos de la historia nacional puedan seguir siendo documentos de consulta para las nuevas generaciones. Hay una transformación de esa memoria audiovisual a través de diferentes registros. Estamos hablando de un paso de la memoria en la oralidad. Luego tenemos un registro escrito de esa misma memoria, luego tenemos un producto audiovisual que nos cuenta ese hecho histórico y obviamente hoy nosotros en el 2018 tenemos también la capacidad de hacer una relectura y una resignificación de ese acontecimiento al que se refiere esta película, que es fundamentalmente la confrontación entre la chicha y el aguardiente. En Señal Memoria y en este trabajo que hacemos con la Fundación Patrimonio Fílmico, somos conscientes de que tiene razón de ser lo que hacemos en función de las preguntas que nos plantea el presente respecto al futuro que queremos construir. Es fundamental reconocer cómo se desarrolló todo, pues, un territorio, todo un país, toda una serie de temáticas. Luego, el que no solamente los que visualizaron esa película en su momento cuando la sacamos, sino ahora cuando ustedes de alguna manera la restauran y la ponen a los espectadores, concilia a la gente de una manera extraordinaria. Me parece que la labor de patrimonio un poco no es solo conservar las cosas, sino permitir que se vuelvan a ver. Es decir, no es conservar por conservar, que estén guardados por allá en un cuarto refrigerado unos negativos de hace 100 años o de hace 20 o hace 10 o lo que sea, sino que esas cosas se puedan volver a ver, porque vale la pena volverlas a ver. Entonces, eso me parece importantísimo, pues es la memoria visual de este país. Un país sin memoria y un país sin historia está mandado a enloquecerse, a repetir las locuras que estamos repitiendo nosotros. Entonces la gente tiene que conocer su historia para saber quién es. Un legado donde los hijos, los nietos, alguna vez van a mirar lo que fue su historia, y una historia que lo conmueva y una historia que los identifique y todo eso. Entonces me parece maravilloso que tener ese regalo de Dios y de la vida. El alma del maíz es un documento audiovisual que permite entender nuestro pasado, el origen de los tributos a los licores y la fuerza de los indígenas por preservar sus costumbres ancestrales. ¡Qué dicha la que da la chicha!